Bienvenidos nuevamente a este material del curso FOR 666, Crecimiento y Rendimiento de Rodales. Esta es nuestra 10ª videoclase. Vamos a seguir abordando los temas de densidad. Ahora vamos a platicar un poco sobre cómo modelar la densidad a nivel de árbol individual. Su servidor nuevamente, Héctor de los Santos. Los modelos de árbol individual son uno de los modelos más complejos de construir en la literatura, porque básicamente implica que somos capaces de reducir los efectos del ambiente a nivel individual, a nivel de cada uno de los componentes de una masa forestal, que son los árboles. Básicamente eso lo hacemos a partir de las tasas de crecimiento individuales de cada uno de esos individuos. Eso nos lleva a que, en general, y aquí trato yo de expresar esto como si fuera una función de crecimiento relativa respecto al tiempo, de que el incremento en área basal individual respecto al tiempo va a depender en parte del tamaño del árbol, que es el diámetro, en parte de la edad del árbol, qué edad tiene ese árbol, en parte de la productividad, cuál es la productividad, y muy centralmente para esos modelos, respecto a la competencia. La competencia, sobre todo intraespecífica, juega un papel fundamental en la construcción de este tipo de modelos. Pero claro, alguien va a poder decir, oiga, ¿y si yo omito esa competencia intraespecífica? La competencia intraespecífica o interespecífica puede tomarse o no en cuenta, y esto da origen a la primera gran división que existe para modelar el crecimiento del árbol individual. A los modelos que toman en cuenta la competencia, generalmente los conocemos como modelos dependientes de la distancia, es decir, el crecimiento tiene una influencia fuerte de los competidores y del tamaño de esos árboles competidores. Entonces, se generan modelos que son dependientes de la distancia. Pero muchos de los modelos que en la práctica se usan tienden a obviar esto y a ser independientes de la distancia. Quiere decir que aunque existe un factor de competencia, que puede ser a nivel de rodal o a nivel de individuo, estos no se toman en cuenta cuando se construyen este tipo de modelos. Para fines de esta clase, ¿verdad?, entenderemos esta tasa de crecimiento, ¿sí?, como esto: metros cúbicos año o metros cuadrados año o metros cuadrados por unidad de tiempo. Vamos a ver luego que las tasas que generalmente se usan están de hecho anualizadas. ¿Qué tipo de datos requerimos para poder procesar este tipo de modelos? Idealmente necesitamos parcelas con remediciones, ¿sí?, en las cuales los árboles individuales estén identificados. Eso no tiene vuelta de hoja. Hay muchas parcelas de remedición que se mide el grupo de árboles, pero no se mide los árboles individuales. Aquí es fundamental que los árboles estén no solo medidos de manera individual, sino identificados para poder tener seguimiento de esos mismos árboles. En un segundo caso, ¿verdad?, tendremos virutas de incremento con datos relativos de la distancia, lo que nos permitirá construir más o menos aproximaciones debidas al efecto de la distancia, o virutas de incremento sin datos de distancia, siendo este el caso más común. Pero aquí, como en otros casos, lo más importante sería tener parcelas con remediciones y árboles identificados individualmente. Esto es solamente para ilustrar la extracción de una viruta. Este es obviamente un bosque natural, una conífera, y todo esto tiene que ver con las fórmulas que vamos a estar platicando sobre cómo obtener, por ejemplo, el tiempo de paso. Yo asumo que mucha gente está familiarizada con el tiempo de paso, siendo este el tiempo que tarda un árbol en pasar de una categoría diamétrica a otra, siendo esta categoría diamétrica del tamaño que el silvicultor decida.
Cuando nosotros usamos virutas de incremento, tenemos que estar conscientes de eso que platicamos, ¿verdad? El tiempo de paso. Y en México se usan casi siempre categorías de 5 centímetros. Es un atavismo usar categorías de 5 centímetros, sin embargo, son las que se usan en México. Pueden ser más pequeñas, pueden ser más grandes, pero básicamente esto es. Esto implica que se tienen que contar los anillos de una viruta obtenida, que no sea de la madera de reacción, que no sea, tiene muchas cosas para sacar una viruta de un árbol, ¿sí? Pero que me pueda medir yo la cantidad de anillos que están en 2.5 centímetros. Obviamente esto es solo válido para coníferas y especies que tengan anillos anuales, ¿sí? Y esa cantidad de años nos habla de este tiempo de paso. A mí me gusta usar esta formulita, es una simplificación de cómo sacamos el tiempo de paso. Obviamente este diámetro que aparece aquí es un diámetro sin corteza, ¿verdad? Es el que tenemos que calcular, por eso sacamos luego el grosor de corteza, las diferencias entre el diámetro sin corteza y el diámetro con corteza. Este es para diámetros sin corteza, el incremento en área basal para este diámetro sin corteza, ¿verdad? Poder usarlo y esa diferencia de área basal respecto al tiempo de paso, nos hablará de este incremento anualizado, ¿verdad? Este serán metros cuadrados por año, ¿verdad? Este es el incremento, así está dado en metros cuadrados por año. Arriba, si el diámetro está en centímetros, ¿verdad? Serán centímetros cuadrados, pero estoy queriendo pensar que si el diámetro está en metros, ¿verdad? Es en metros arriba y también metros abajo. Esa es simplemente para decir cuando el diámetro está en centímetros, tenemos que usar nuestra fórmula con el pi entre 40.000. Pero fíjense, no es la única información que sacamos de las virutas en México. La fórmula genérica debía ser de esta forma, ¿verdad? Donde el ancho sustituye a esta diferencia, ¿verdad? Yo estoy poniendo ahí 5, pero el ancho de las categorías puede ser cualquiera. Y el TA sería el tiempo de paso hacia esa categoría. En México es común obtener en esa misma viruta, además, la longitud que ocupan los últimos 10 anillos. Esto tiene que ver con el hecho de que la mayoría de los planes de manejo en México, en bosques naturales, están hechos en ciclos de 10 años. Entonces, ese crecimiento de ese número de años debía ayudarnos también a la planeación. Pero ¿qué creen? El cálculo que nosotros podemos obtener para esta misma variable simplemente cambiaría a este, ¿verdad? Nuestro tiempo ahora pasa a ser constante porque siempre van a ser 10, pero nosotros para poder sacar la diferencia del ancho, el cambio en área basal, tenemos que usar esta fórmula, ¿verdad? Recuerden que como solo sacamos la longitud de una viruta, asumimos que nos faltó el otro lado, entonces por eso ahí está el factor 2, por esa longitud de 10 anillos. Y con ambos, colegas, se pueden sacar tasa de crecimiento en metros cuadrados por año. Ambas tasas nos dicen lo mismo, la cantidad de metros cuadrados que por año se obtiene. ¿Cuál es mejor y cuál es peor? Realmente ninguna, pero esto nos permite tener dos observaciones de la misma variable por árbol, ¿sí? Y esto ya va siendo una ganancia cuando uno usa datos relativamente limitados como son las virutas de incremento. Es muy común cuando uno modela esta variable tirarle encima condiciones iniciales para poder modelarla de manera adecuada, ¿sí? Y este es el caso que les voy a mostrar, es un caso relativamente común, pero es bastante frecuente que nosotros hagamos esto, ¿verdad? Una vez que ya obtuvimos nuestros datos de las virutas, podemos correr un modelo. Yo aquí estoy usando un modelo bastante simple, pero que generalmente asume que este incremento en área basal tiene una tendencia logarítmica, es decir, tiende a crecer de manera bastante suave. Esa es una expresión. Aquí abajo pongo otra expresión. En esta expresión, ¿verdad? Lo que sucede es que el área basal y la altura del árbol, ¿verdad? Están actuando como múltiplos, van a estar factores multiplicativos de este modelo. Nosotros sabemos eso porque a la hora de que nosotros quitamos el logaritmo, nos va a quedar este modelito. Colegas, este modelito se ha usado con éxito en muchas partes, pero obviamente implica eso, que una vez que ustedes tienen el área basal y la altura del árbol, en base a esas dos variables, sin meter factores de distancia o competencia, podemos, de una forma relativamente justa, obtener el incremento anualizado en área basal. Y
se puede usar y se puede extender de manera muy simple a el cálculo del incremento a nivel de hectárea y el cálculo del incremento a partir de sitios de inventario. Insisto, para coníferas, ¿verdad? Cuando no tenemos datos de remediciones en especies como hosas, que son especies que no tienen anillos anuales, ahí es mucho más complicado. Tenemos que tener remediciones en ese caso, o tenemos que recurrir a supuestos, como por ejemplo el hecho de que se asumen muchas hojosas conviviendo con coníferas, que su crecimiento va a ser muchísimo menos que las coníferas. ¿Cuánto? A veces de la mitad, a veces de la tercera parte, en el mismo periodo de tiempo. Ahora, una vez que nosotros ya tenemos eso, nos interesaría poder proyectar el área basal tanto a nivel de superficie y por varios periodos de tiempo, ¿sí? Para un periodo T, ¿verdad?, desconocido a partir de mi condición inicial, yo debía poder estimar el área basal de esta manera relativamente simple, ¿verdad? Y asume algo que muchas veces no siempre es igual, ¿verdad? Que el incremento anualizado va a permanecer constante a partir del tiempo. Entonces, si yo tuviera 10 años, pues simplemente sumaría 10 veces ese incremento anualizado a mi tasa que yo utilizaría, ¿sí? Ya para poder hacer la proyección a nivel de modelos de volumen, me gustaría poder convertir esto a diámetro. Y aquí es lo que estoy haciendo, ¿verdad? Mi diámetro, ¿cómo lo saco? Básicamente mi diámetro lo sacaría de esta forma y el incremento en diámetro sería de esa forma. Esto para poder estimar el incremento anualizado o en el periodo de todos los árboles para un inventario forestal. ¿Sí? Esto es solamente un recordatorio de cómo se sacaría ese en un año. Y este es el caso más común, ¿sí? Generalmente yo escojo la proyección a un año porque es la única que me tiene cierto nivel de confiabilidad en términos de que sé que proyectar solamente a un año me va a ayudar a mí para obtener la posibilidad, el ICA, ya en términos de volumen, el incremento corriente anual en términos de volumen. Entonces, la forma más simple generalmente es proyectar solamente a un año. Ahora, ya hay muchísimos métodos para estimar modelos de árbol individual. Los que yo les presento se limitan a unos casos, simplemente para tratar de abrir boca y entender cuáles son las ventajas y limitaciones de estos tipos de modelos, ¿sí? En bosques naturales multiespecíficos hay muchas edades, además, ¿sí? Conocer las edades de todos los árboles es imposible y entonces nosotros tenemos que recurrir a virutas o recurrir a otro tipo de modelos para trabajar cuando tenemos edades desconocidas. Ya existen este tipo de modelos, pero quieren buenos datos, ¿verdad? Vamos a pensar que tenemos un intervalo conocido de años obtenido a partir de virutas, como es el caso, ¿verdad? Pero yo voy a partir ahora de un modelo de crecimiento conocido. Este es el modelo tipo Shoemaker, ¿sí? Este modelo voy a hacer algo muy parecido a la diferencia algebraica, lo voy a escribir en dos estados. Mi estado base, del cual parto, y mi estado de cambio, que en este caso puede ser resultado. En este caso alguien me va a decir que el estado de cambio es el estado actual y que el estado cero es el estado en el cual la viruta me permite ver cuál era el diámetro sin corteza hace cierta cantidad de años, ¿verdad? Sobre todo, ya sea a partir del largo de 10 virutas o a partir del tiempo de paso. En este caso, E0, colegas, es la edad del árbol, pero muchas veces esta edad es desconocida. Quiero que piensen que lo que queremos hacer es obtener cuál es nuestro crecimiento sin tener que recurrir a conocer la edad de los árboles, ¿sí? Entonces, E se asume como desconocida, aunque ustedes la puedan conocer en la viruta, pero la vamos a asumir como desconocida, ¿sí? Y a partir de esta E0 desconocida y de la condición inicial, vamos a resolver para E0 en la condición inicial. Aquí está un primer paso, ¿verdad? Tenemos que sacar logaritmos, etcétera, etcétera. Finalmente resolvemos que E0 es esta. Si la edad aproximada va a depender del diámetro inicial, va a depender de mi parámetro de crecimiento y de mi asíntota. Ahora, una vez que yo tengo esto, ¿verdad?, para estimar la edad en D0, esto lo voy a sustituir ahora, aquí simplemente repito el paso, lo voy a sustituir ahora en mi condición proyectada, ¿sí? En mi condición proyectada voy a
sustituir el de 0 y aquí ya tenemos un modelo que nos va a permitir proyectar el diámetro base el diámetro futuro a partir del diámetro base y de una condición de crecimiento que sí es conocida por nosotros, ¿verdad? Ya sea 10 años porque son los 10 años o utilizar el tiempo de paso. Y estos son unos modelos muy interesantes que se utilizan en este tipo de casos a nivel de árbol individual, ¿verdad? Esto estamos proyectando el diámetro a nivel de árbol individual. Aquí simplemente lo estoy escribiendo un poco más elegante, pero esta es la expresión que utilizaríamos para hacer el ajuste. Y es bien interesante porque nos permite estimar tanto la asíntota como la tasa promedio de crecimiento, sin necesariamente conocer la edad del árbol. Simplemente que necesitamos al menos 2 mediciones por árbol, una medición inicial y una remedición tal vez en sitios permanentes para poder ajustar este tipo de modelos. Vamos a ver ahora el ejemplo del mismo modelo, pero ahora con 3 parámetros, ¿sí? Nuevamente escribo los dos estados, resuelvo en el estado 0 para la E0, en este caso queda de esta forma. Y una vez que tengo mi estado futuro y mi E0 derivada de la condición inicial, puedo derivar este modelo. Nuevamente es independiente de la edad, pero sí necesita al menos tener 2 puntos de referencia cada árbol para poder ajustarse. Colegas, usando esta filosofía, el colega Jerónimo Quiñones, usando datos de sitios permanentes que instaló Javier Corral en Durango y como parte de su trabajo de investigación en los Estados Unidos, desarrolló un sistema de crecimiento de árbol individual de este tipo, independiente de la especie, independiente de la edad, pero dependiente de la distancia, ¿verdad? Esa de que es dependiente de la distancia permite ver un bonche de interrelaciones bien interesantes. ¿Qué tipo de datos? Colegas, él tenía datos de parcelas de remediciones que además de 2.500 metros cuadrados, ¿verdad? Del proyecto que tiene el colega Javier Corral, pero que además los árboles están individuales y georreferenciados, es decir, el árbol es posible estimar la distancia a la que está de otro árbol. Y a partir de esa distancia a la que está de otro árbol es posible estimar la competencia de un árbol sobre otro. Entonces, este modelo que se ve en esta publicación es un modelo dependiente de la distancia. Aquí les muestro simplemente parte de la derivación. Quiero que vean parte de un modelo Chapman-Richards, ¿sí? En esos dos estados de los cuales estuvimos platicando, ¿verdad? Donde T1 es ese tiempo 1 y luego aquí él tiene el T1 más A, ¿verdad? El tiempo, la edad a la cual sucede, despeja, ¿verdad? De la condición 1, la edad 0, ¿verdad? En este caso es el T1 y ese lo sustituye posteriormente en la ecuación 10 para tener este modelo que es un modelo de crecimiento en el cual yo tengo un periodo A de tiempo de diferencias de mediciones entre dos árboles, ¿verdad? Y que es un modelo ya de crecimiento de árbol individual. Hasta aquí se podía haber quedado la cosa con la cantidad de datos que se tenían, ¿verdad? Sin embargo, se decidió incluir el efecto de la distancia en este modelo, ¿sí? Para incluir el efecto de la distancia es fundamental que estos árboles estuvieran georreferenciados, porque eso permitía conocer cuáles son las distancias de un árbol al otro. Y hubo toda una serie de reglas para hacerlo. El modelo completo se ve así, y quiero que vean esta parte aditiva. Esta parte aditiva implica un índice de competencia, ¿sí? Este índice de competencia se calculó de muchas formas, y los I y los J, colegas, tienen que ver con las especies que están interactuando con el árbol, ¿sí? Entonces, hubo una serie de criterios para que si la especie era un encino y la especie original modelada era un pino, cómo era el efecto de esto. Y tuvo muchos resultados muy interesantes este proyecto. De entrada, los pinos reaccionan muy negativamente hacia la presencia de otros pinos, ¿verdad? Es decir, la competencia de las especies intolerantes a la sombra es la que más efectos negativos generó en el crecimiento. Y sin embargo, los encinos o las especies tolerantes a la sombra se beneficiaban de la cercanía de un pino o de especies intolerantes a la sombra. Recomiendo que vean el artículo para que vean los métodos, pero al fin y al cabo es un modelo de árbol individual
que la cosa ahora será poder transferirlo a la estimación de crecimiento para planes de manejo. Colegas, eso es todo. ¿Qué pasa con la competencia? Bueno, la competencia puede modelar de muchas formas. Y la mortalidad, fíjense que uno de los bemoles de los árboles individuales tiene que ver, obviamente, con el hecho de que la mortalidad tiene que simularse. Y a diferencia de nuestros modelos de mortalidad para totalidad de rodal, que pueden ser funciones relativamente continuas, aquí lo que tenemos que hacer es aplicarle a cada árbol una función de mortalidad, ya sea a partir de modelos logísticos o de otro tipo, ¿sí? Y luego hacer un proceso de mortalidad simulada. Y una vez que hemos simulado la mortalidad del árbol, se aplica para hacer la estimación a totalidad de rodal. La implicación de esto, colegas, es que muchas veces la simulación 1, la simulación 2 y la simulación 3 van a ser diferentes entre sí, porque el mismo árbol, aunque tenga una probabilidad muy alta de no morir en un periodo corto de tiempo, puede ser que en algún periodo muera. Entonces, sí, es complejo hacer las estimaciones a nivel de hectárea a partir de modelos de árbol individual. Cada vez es menos difícil, sobre todo por el hecho de que el poder de las computadoras ha crecido de manera tal que ya esto deja de ser un problema. Y obviamente esto tiene implicaciones en esa proyección de crecimiento en volumen. ¿Por qué? Porque, insisto, al final lo que vamos a hacer, y es lo que se hace mucha gente en modelos de árbol individual, generan muchas simulaciones que luego son promediadas por edad para poder más o menos obtener cuál es el crecimiento total en volumen a nivel de hectárea. Entonces, sí tienen sus bemoles los modelos de árbol individual, ¿verdad? Requiere una gran cantidad de datos, requiere una gran cantidad de detalle y tenemos que vivir con eso si queremos trabajar con modelos de árbol individual. Colegas, yo aquí dejaría esta parte de esta clase y nos vemos en nuestra siguiente discusión, que ahora vamos a platicar sobre los modelos de supervivencia residual o mortalidad.